Hola amigos, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en la tercera emisión del programa de Infodemia. Pregúntenos, comenten, tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo, a un joven que además se ha especializado no solamente en relaciones internacionales, sino en el estudio del ciberespacio y en especial de la inteligencia artificial. Ernesto Ángeles Guerrero, de hecho nos preparó también una breve exposición para entender un poco, en primer lugar, qué es la inteligencia artificial, cómo se utiliza en el ciberespacio y cómo puede usarse para combatir, pero también se está usando para generar fake news. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Genaro. Cuéntanos un poquito. Bueno, primero, gracias por invitarme. Radio. Y me gustaría empezar para entender que este fenómeno de noticias falsas e inteligencia artificial, primero hay que tener en claro que las noticias falsas es una condición humana. Al final de cuentas, es una condición que se intersecta entre tres diferentes áreas. Una de ellas son las personas, son las capacidades de poder que tienen, los conflictos de poder que llegan a tener, o los intereses de poder, claro. Lo podemos constatar en muchos casos. Por otra parte, es la tríada de datos, información y conocimiento. Datos, información y conocimiento. Que ahora el dato es lo que lo hace más poderoso, porque ya se utiliza el Internet. Así es, los datos son los que alimentan la inteligencia artificial al final de cuentas. Y por el otro, la tecnología, que pues no es una sola tecnología, son un conjunto de tecnologías que sirven y que interactúan dentro de un sistema común. Todo esto dentro de un modelo económico y productivo, porque como justamente estaban diciendo, usualmente los medios o los actores o las páginas de internet se ven dentro de esta vorágine de likes, de reacciones, y que al final de cuentas el sensacionalismo es el que los da. Exacto. Y pues vemos lo que buscan, claro, una generación de atención. De atención y de hasta cierto punto morbo en muchos casos. Sí. Y bueno, ejemplos históricos hay muchos, desde panfletos, señales de radio, llamadas, correos, y actualmente que viene la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hay que tenerla en claro, hay que tener en cuenta que es un sistema. No es una cosa, no es un elemento... no es un elemento técnico, no es un elemento único. Al final de cuentas es un sistema que se encuentra dentro de otros sistemas. La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que se encargan de generar sistemas computacionales que emulan el pensamiento humano, sí, para solucionar ciertos problemas o ciertas actividades. Que se había usado básicamente en la mercadotecnia. Claro, la inteligencia artificial tiene su origen desde 1960, 1950, por ahí. O sea, tenemos más de 50 años con inteligencia artificial. Pero no existían las capacidades tecnológicas suficientes. Entonces, pues, cuando se dio el Internet, que está dentro de la inteligencia artificial, poder entenderse dentro de Internet, esto empezó a generar más alimento para la inteligencia artificial, generar datos, generar reacciones, que al final sirven para potenció. No, sí, potenció y lo hizo posible, porque no existía la tecnología necesaria, los datos necesarios, hasta hace poco tiempo. Así es. Y por último, el ciberespacio, entendido como este conjunto de tecnologías que se comunican entre sí dentro del espacio electromagnético a manera de red abierta, como el Internet, o cerrada, como redes privadas. Todo esto... Háganos preguntas, por cierto. Si tienen algunas dudas, se las vamos a extender y agrandar, pero Ernesto puede estar aquí la próxima semana o dentro de 15 días para cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? Sí, así es. Sigamos. Y bueno, por otro lado, la inteligencia artificial es muy nueva. Actualmente es algo nuevo, que no es como lo que tenemos algunos en mente, robotina o una inteligencia artificial asesina. No es así. Es una inteligencia artificial muy básica. ¿Qué es robotina? Perdón. ¿Nunca viste los supersónicos? No, no, es que no tuve infancia. Bueno, robotina era un robot que hacía las labores domésticas de una casa, y que presentaba pensamiento propio, actividades pues más encaminadas a ser autónoma. Cosa que no existe actualmente. No hay robots autónomos que tengan esta capacidad de conciencia sobre sí mismos y aparte funcionar como un humano. No existe actualmente. Exacto. Pero existen otros elementos que son muy preocupantes. En un primer momento tenemos los hacedores de noticias falsas. ¿Qué pasa con los hacedores de noticias falsas e inteligencia artificial? Es más fácil de hacer las noticias falsas
porque necesitas nada más un conjunto de datos cualquiera que te sirvan para tu objetivo y para entrenar tu inteligencia artificial. Un video. Así es. Un video de Andrés Manuel en el aeropuerto. Puede ser una serie, usualmente se utilizan grandes cantidades de datos, no solamente un video, se tiene que alimentar con gigabytes de información. Ah, ok. Es más barato hacer noticias falsas que combatir noticias falsas. Claro. Es mucho más barato porque puedes prescindir en algunos casos de ciertos elementos humanos y de ciertas instituciones, cosa diferente que los que hacen noticias falsas. Es más rápida la dispersión y las reacciones debido a que al final de cuentas una noticia sensacionalista, una noticia morbosa, una noticia pues un tanto que vaya acorde con ciertas, que alimente los deseos o las imaginaciones. La intención y la atención de los usuarios. Así de las es. redes. Sí, y que al final de cuentas así funciona Internet. Todos generamos un campo de lo que queremos ver. Así es. Es más fácil de automatizar y no requiere autoridades o instituciones tan centralizadas y tan específicas como en el caso de combatir las noticias falsas. Dámonos un ejemplo. Un ejemplo. De una noticia falsa que tú creas o consideres que haya sido creada vía inteligencia artificial. Bueno, hay que tener en cuenta que... O que usa inteligencia artificial. Justamente iba a eso. Que al final de cuentas, en el proceso de creación, desde que se crea la noticia falsa hasta que llega al usuario, pueden actuar diferentes inteligencias artificiales. Un bot de inteligencia artificial que pueda generar una reacción humana, que pueda tener reacciones, hasta cierto punto, contactos humanos en redes, y que al final de cuentas sirva para dispersar esta noticia falsa. Sí. Es uno de tantos ejemplos, y que al final tú no necesitas gente que verifique si es verdad o no, porque tú vas a crear la noticia falsa. Entonces, claro, no necesitas tantos elementos. Sí. Pero cuando combates las noticias falsas, ahí se viene lo complicado. ¿Por qué? Porque en primera, como es una condición humana, las noticias falsas son una condición humana. Entonces, es algo preexistente y postexistente. Sí. Pero en este caso la tecnología lo está potenciando. Y para combatirla se utilizan diferentes elementos. Uno de ellos es el análisis de características de estas noticias. Por una parte es el análisis del texto, del contenido de la noticia falsa, que al final puede ser análisis semántico, análisis de palabras, análisis de sentimientos, análisis de imagen, análisis de texto. Eso es una gran variedad de elementos que se pueden analizar. Por otra parte, la fuente, quién hace la noticia falsa, dónde se publica, quién es el que la está dispersando, y el contexto digital, en qué páginas, cómo son estas redes, estos contactos. No es lo mismo que la difundas en Facebook, en Twitter o en Instagram. No, y aparte las redes que tienen estos nodos que son los usuarios falsos, tienen redes entre sí. Ok. Entonces, pero el problema de estos análisis de características es que al final se tienen que entrenar con datos. Entonces tienes que entrenarla con noticias falsas, pero al final tienes que tener ciertas características de noticias falsas para entrenarla, para que sea hasta cierto punto el promedio aceptable, para que aprenda y para que el promedio aceptable de detección pues no te genere problemas dentro de discriminación o de, no sé, estas consideradas parcialidades que al final la inteligencia artificial la tiene. Toda tecnología tiene parcialidades en su creación y en su uso. Por otra parte, los filtros sociales, que son más, el caso de los filtros sociales, volviendo al mismo tema de que es más fácil hacer y que es más barato, los filtros sociales son útiles, sí, pueden ser engañosos, sí, pero son caros. Son caros. ¿Estamos hablando de qué? ¿De filtros sociales de qué tipo? Pueden ser dentro de una red social, por ejemplo Facebook, un equipo que se dedique a curar esta información, a verificarla. ¿Es la segmentación? Es decir, es la idea de que pueden segmentar en función de edad, de preferencias socioeconómicas o gustos, ya sea en comida o en viajes. Al final, ¿ese es el filtro social o es otra cosa? No. El filtro social es verificar si una noticia es verdadera o falsa, pero que se hace con labor humana, que se hace con labor... Al final tengas que contratar a alguien a seres humanos. Ajá, que te lo investigue. Que al final es parte dentro de este combo de cómo luchar contra una noticia falsa. Porque al final no puedes tú confiar 100% en la tecnología.
Así es. Y el filtro social siempre va más lento que la tecnología en el caso de Internet. Y en todo. El elemento social, como humanos, vamos más lento que la tecnología, que el desarrollo tecnológico. Así es. Y todo administración social que se debe de hacer. Y por último, los filtros tecnológicos, que son los buscadores, las páginas, este análisis que podría hacer las inteligencias artificiales para poder ver si es una noticia falsa, si es un origen de una noticia falsa y cuáles son sus relaciones con otras, por ejemplo, direcciones IP. Yo aquí te tengo una pregunta. Facebook ha dicho y anunció que tiene 60 organizaciones que están advirtiendo, igual que Google, de noticias falsas o curando las noticias falsas usando inteligencia artificial. ¿Cómo hace eso Facebook? Bueno, de hecho, cuando sucedió el conflicto de Cambridge Analytica y Zuckerberg estaba enfrente del Congreso. Para quienes no conozcan, el conflicto de Cambridge Analytica es esta consultoría que inventó datos y segmentó pues digamos que de acuerdo a la información y a la formación de cada votante para que el Brexit triunfara en Gran Bretaña, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, o para que Donald Trump ganara en determinados estados, en determinados distritos, explotando el mensaje de odio racial o los miedos de los blancos, anglosajones y protestantes de clase media-baja de Estados Unidos. Eso es lo que hizo Cambridge Analytica, ¿no? Así es. Sí. Y lo hizo, por cierto, con inteligencia artificial también. Empezó a utilizar, aunque el resultado sigue siendo muy dudoso, no salieron pruebas concluyentes, sin embargo sí se intentó utilizar inteligencia artificial, sobre todo para segmentar las audiencias y para hacer mensajes a la medida de las audiencias. En este caso, Zuckerberg desde 2018 estaba diciendo que la inteligencia artificial iba a ser la panacea para limpiar el espacio, el ciberespacio de noticias falsas. Y él justamente, junto con otras empresas como Google, están desarrollando ciertos programas de inteligencia artificial que se enfocan en el contenido del texto, en diferentes elementos, pero al final es muy complejo poder automatizar este proceso, porque al final requiere de un contexto, requiere conocer el contexto social en el que estás, requiere conocer el lenguaje, requiere conocer la localidad, requiere conocer todas estas especificaciones muy detalladas que no lo puede hacer todavía una computadora. Por ejemplo, a Infodemia le llegan mucho estas imágenes o cuentas en Facebook, en donde te están diciendo que te van a dar un proyecto, un programa social o un crédito para el bienestar, etcétera, si llamas a tal teléfono y das tales datos. Es absolutamente falso. Pero la inteligencia artificial de Facebook, yo no he visto que bloquee esas páginas. ¿Por qué? Porque al final, la comunidad que está dentro de Facebook, el número de personas que están dentro de Facebook, tienen tantas actividades que no pueden ser tan específicos en el bloqueo. Todavía no está desarrollada esa tecnología, todavía no es posible el rastreo y la eliminación automática dentro de Pero te bloquea muy rápido cuando estás violando derechos de autor, por ejemplo. Es decir, si nosotros ahorita subimos en este programa que estamos transmitiendo vía la plataforma de Facebook y de YouTube y de Periscope, si nosotros ahorita subimos o tenemos música que tenga derechos de autor, enseguida te la bloquean. Claro. ¿Por qué no pueden hacer eso con las Porque como dije en un principio, también depende del contexto económico y productivo. O sea, no hay quien financie la guerra contra las noticias falsas. Y si al revés, hay quien financia. Y aparte es como funciona el Internet. Funciona a base de clics, funciona a base de audiencias. Entonces, al final, es redituable. Okay. Entonces, por eso es un problema tan complejo, porque aparte de que es una condición social, se encuentra inserta en un contexto económico. Claro. Entonces, pues es como pedirle peras al olmo, esperar a que Facebook cambie Bueno, se debe de hacer como usuario, sí, pero al final de cuentas es el modelo económico, sí tiene implicaciones en cómo funciona este negocio de la inteligencia artificial, de las noticias falsas, y pues al final de la infodemia en general. Es importante tener en cuenta cómo funciona la inteligencia artificial, qué hace, básicamente, cuáles son sus atribuciones, para poder entender cómo se crean las noticias, la facilidad de creación, distribución y llegada de noticias falsas al usuario, y la dificultad, por ejemplo, de combatirlas.
Cognalítica sacó hace un año... Cognítica. ¿Qué es Cognítica? ¿Es una empresa o es un...? Es una consultoría de ciberseguridad. Sacó un estudio sobre los 7 patrones que ellos consideraban inteligencia artificial. Me pareció muy interesante para poder analizar esto. La inteligencia artificial puede hiperpersonalizar. Esto quiere decir, le das datos específicos, no sé, de una colonia, datos territoriales, de una colonia. Esta colonia, se juntan estos datos con los datos de votantes de ciertas regiones. Entonces sabes la tendencia de votantes de esta región. Así es. Y sabes su preferencia partidista. Y aparte te das una idea de los elementos socioeconómicos que tienen ellos. Lo que hizo Cambridge Analytica. Justamente. Entonces, gracias a estos elementos es muy fácil, relativamente fácil generar programas que puedan alimentarse y explotar esta hiperpersonalización. ¿Luego está? En cambio, el combatir una noticia falsa, como no se puede hiperpersonalizar a tal grado, porque al final necesitan primero los datos, la gran cantidad de datos para alimentarlo, y después tener un programa que pueda ser lo suficientemente confiable. Wow. Por otra, el reconocimiento entra dentro de lo mismo. El reconocimiento, estas tecnologías de reconocimiento que al final generan datos, no sé, ¿qué te gusta? El Internet de las cosas, ¿no? Sí. Tienes Nosotros conocimos a Purificación Carpintero que nos dijo que no sabíamos nada del Internet de las cosas. Bueno, explica qué es el Internet de las cosas. Justamente, el Internet de las cosas es la facilidad de dotar a los dispositivos, a los dispositivos o a las tecnologías que no están en línea, de ponerlas en línea. No sé, una cafetera inteligente, un refrigerador inteligente, que al final esté conectado a Internet. Okay. Esto genera datos. Okay. Y estos datos que se basan en sensores generan un amplio panorama, un ecosistema de datos de reconocimiento que pueden servir para alimentar a una inteligencia artificial y en este caso aplicarla dentro de un contexto social. Okay. Por otra, conversación humana, conversación e interacción humana. Esta parte es muy importante, sobre todo en los bots, la creación de bots. Digamos que aquí es donde lo que la semana pasada vimos en el programa anterior, que lo pueden ustedes consultar, cuando explicamos cómo actúan bots y troles, aquí es donde se pueden, digamos, potenciar. Sí, se pueden potenciar y se pueden hacer muy perniciosos porque al final de cuentas estas características se pueden combinar. Okay. No es que una inteligencia artificial pueda utilizar una y ya, se pueden combinar y para ¿Puede usar las 7? No. Todavía se supone que uno... ¿No hay un monstruo que haya creado esto? ¿Todavía no? ¿Las 7? Todavía no. ¿Ni Purificación Carpintero sabe cómo usar las 7 para el Internet de las cosas? No. Ah, qué barbaridad. Esta capacidad de conversación humana lo que puede potenciar es llegar a más usuarios, llegar a más personas, a más público. El análisis predictivo y toma de decisiones puede generar programas, bots, que puedan eficientar la manera de dispersar noticias falsas. Sí. Se ha comprobado que los programas, que bots entrenados pueden ser más eficientes a la hora de engañar al público que las personas. Sistemas orientados a metas. ¿Más eficientes que López Dóriga para engañar al público? Pues está difícil. Eso está difícil, pero se supone que sí. ¿O será que hay bots entrenados que llegan a esa categoría? ¿No? Bueno, ok. Patrones y anomalías, es claro, sobre todo para combatir las noticias falsas, los patrones y anomalías. Pues todos estos elementos, al final de cuentas, impactan en cómo afecta a la población y cómo va a afectar a la sociedad. Que ya estamos al borde del tiempo. Todavía nos faltan algunas cosas y yo creo que con Ernesto, si nos aceptas la invitación y si aceptan nuestros conductores, podemos tener una segunda sesión para terminar de abordar este aspecto fundamental que es de inteligencia artificial y cómo interactúa en el ciberespacio.